Muy buenas tardes, tengan todos y todas. De nuevo, muy encantado. Mi nombre es Juan Miguel Pérez para hablarle un poquito desde la sociología de alguna dimensión de la situación estructural, histórica que estamos viviendo, que lejos de ser coyuntural, sabemos que se reitera mucho, que evidentemente estamos un poquito más atentos que en otros momentos porque supuestamente el sistema habilita los espacios de decisión, pero sabemos que son espacios de disputas donde en la mayoría de casos el poder estructura las reglas de juego de acuerdo a su conveniencia. Y sabemos que es muy difícil, no solamente que haya un cambio de políticos y de política, sino que también es mucho más difícil que la gente pueda acceder realmente a participar de la cosa pública, de la construcción de su destino, de la historia que viven, porque aquí a las últimas personas en las cuales se piensan es en la gente. Y todavía tenemos muchas personas la idea de llamarle a esto democracia. Y como hemos insistido, esto es una no democracia. Hoy yo me quiero referir a un tema muy interesante. Ustedes saben, los que siguen la actualidad de este país, que no son mucha gente, porque esa es otra de las trampas, que creemos que lo que dicen los medios de comunicación, que aquí todo el mundo está en política, no es así. La gente está sobreviviendo, la gente está en sus rincones, en sus casas, tratando de levantar de manera digna lo que es, por ejemplo, el pasaje del día para los muchachos, la merienda para los muchachos, la mascota para el universitario que está en la casa, buscar un trabajito para uno de sus hijos, buscar un trabajo para sí mismo, eh, chiripear en la calle para traer lo que haya que traer, ir a un Via Crucis si uno está enfermo, a estos hospitales que ofrece el Estado Dominicano, en fin. La gente está en su política, que es una política de sobrevivir. No está en la política que piensan los grandes líderes, entre comillas, de este país, que está la gente. Realmente es una situación muy interesante porque la gente no está en lo que están los políticos. Y los políticos están ahí porque los medios de comunicación le dan cabida, le dan titulares, lamentablemente a expensas de darle titular a los problemas de la gente. Y eso es el despojo del cual hemos hablado de manera constante sobre la mal llamada democracia o la no democracia, como le hemos denominado nosotros. Y en este tiempo les decía que hay una particular palabrita que sobre todo los poseedores del poder, esos que están en el poder y quieren arrimarse a él y quedarse con él de cualquier manera, tienen en la boca, ¿no? Y que siempre andan pronunciando esta expresión. Eh, Vamos a no amenazar la paz social. Cuidado con alterar la paz social. Tenemos que garantizar la paz. Tenemos que preservar la paz. Tenemos que hacer todo lo posible para que la paz prevalezca. Y uno se pregunta realmente a cuál paz ellos se refieren. Esos políticos que están en el poder, que hablan permanentemente de la paz de ellos tal vez, la paz de gobernar sin oposición, la paz de gobernar sin las protestas de la gente, la paz de gobernar sin las quejas del pueblo, la paz de gobernar sin cualquier contratiempo que evidencie lo mal que están gobernando, lo perversamente concreto de sus acciones y sobre todo la trampa en la cual están ellos involucrados. Y esencialmente, esto tiene mucho que ver con el antónimo de la paz. O sea, si ellos están hoy llamando a que todo tiene que estar apaciguándose porque ya supuestamente hubo unas elecciones y esas elecciones generó un resultado que sabemos que es un resultado tramposo, aunque lamentablemente o afortunadamente, quién sabe, haya eso perjudicado a un gran tramposo también de la política dominicana, Leonel Fernández, ese hombre que estructuró todas las dinámicas mediante las cuales hoy está él mismo padeciendo todo lo que le había estructurado al poder político. Si nosotros hoy estamos pensando en cómo es que esta gente habla de la paz, de preservar la paz, ¿qué paz tenemos nosotros? Y a eso yo me quiero referir.
En República Dominicana, la vida no está fácil para la gente. Y no está fácil y sobre todo no se denuncia que no está fácil. Nosotros tenemos lamentablemente situaciones de calamidad desde hace decenas de años que debieron haber sido ya resueltas. Tenemos un sistema eléctrico que golpea a las poblaciones más humildes de manera concreta, con horas de apagones, ¿no? Esas horas de apagones representan para esa gente, por ejemplo, no dormir, porque sabemos que esas personas no tienen los medios de cómo hacerse de medios alternativos a la electricidad pública, ¿no? A la electricidad que corre por las vías generales. Por ejemplo, un inversor o una planta, la gente humilde no tiene los medios de cómo hacerse de eso. Y tiene que además vive en los territorios más cercanos a las cañadas, más cercanos a la insalubridad, y todo eso es mosquito. Todo eso es basura, todo eso son al final los restos que este sistema le deja a la gente para vivir. Y sabemos muy bien que eso, además de todo lo que implica en términos de la salud de cada uno de los integrantes de una familia humilde, sabemos también cómo eso, cuando no perjudica la salud, sí la deteriora de manera lenta con todos los niveles de malestar que eso puede ocasionar. Reitero, ¿no? Ustedes se imaginan lo que son las miles y miles de casas que, por ejemplo, son golpeadas hoy por un problema como el eléctrico, el de la electricidad, el de la energía eléctrica, y que tengan entonces que amanecer en vilo porque hay muchos mosquitos, porque el calor es impresionante, porque hay hacinamiento, es decir, porque las casas de los humildes son casas pequeñas, ¿no? Y son casas además de zinc, que calienta mucho y entonces vive al lado además, como dije, de una cañada de aguas negras, de un basurero, en fin, todo eso. Son problemas básicos que surgen y que se reproducen y multiplican simplemente a partir de no tener energía eléctrica. ¿Cómo entonces, por ejemplo, cargar un celular, que es tan importante hoy en día para conseguir trabajo, para llegar a un lugar, etcétera? Cómo hacer la tarea, por ejemplo, cómo hacer la tarea si está en la universidad, si ha sido uno de esos pocos dominicanos que insiste en un proyecto educativo luego de que tantos otros hayan abandonado la escuela porque necesitan trabajar. Y me engancho ahí mismo con la búsqueda de trabajo para los más humildes, el trabajo que tiene un joven que tiene que salir de la escuela, porque según ellos la escuela no paga, es lo que dicen cuando se le pregunta a esos que han abandonado la escuela, o mejor dicho, a esos que la escuela ha excluido porque no es lo suficientemente atractiva y no garantiza lo suficiente como para que él pueda estar en lugar de hacer como finalmente hace, que es ir a buscar un trabajo que pueda traer el desayuno, la comida, y no sencillamente el desayuno escolar de él, el de su casa, el de la mamá, el de la hermanita, el del papá, el del tío, el de la abuela que está ahí, el de una amiga que se ha mudado con esa familia, por ejemplo. Tiene que salir de la escuela porque tiene que sobrevivir. ¿Y a qué? A buscar qué tipo de trabajo. A buscar el que encuentre, de jornalero, de chiripero, puntual, pero bajo qué criterios de ingreso, de salario, por ejemplo. Si consigue uno, y sabemos cómo esto está dividido aquí, de casi un 50% que tiene trabajo formal y un 50% que no tiene o que tiene un trabajo informal. ¿Bajo qué tipos de ingresos? Que aún siendo formal sabemos los ingresos de miseria que hay aquí. Entonces, ¿cuál es la paz? La paz de tener, por ejemplo, un familiar que se enferme y no tener cómo, si tiene seguro, si tiene la posibilidad de tener un seguro, ¿qué va a hacer con la diferencia que hay que pagar usualmente para medicamentos, para consultas, ni siquiera le voy a decir internamiento o incluso operaciones quirúrgicas, etcétera, ni tratamientos a largo plazo ni hablar? Porque esos son los elementos fundamentales que tocan la vida y alteran la paz, el bienestar, la felicidad de la gente. Esa es la verdadera paz que supuestamente estos amigos del poder anuncian que hoy está en peligro. No, aquí no hay paz, aquí hay una guerra. Aquí hay una guerra que le tienen un acoso permanente a los pobres que sufren la violencia, como decimos los sociólogos, estructural, es decir, la violencia que baja desde arriba,
¿no? Esa violencia que viene a través de esas políticas públicas desastrosas que no generan empleo, que no reglamentan un salario digno, que no redistribuyen la riqueza, que no garantiza una seguridad social adecuada, que no garantiza un cuidado de la gente, de los más envejecientes, que no le garantiza a los niños, niñas y adolescentes escuelas de calidad que puedan servirle y garantizar su inserción laboral cuando ya crezcan y se inserten en el mundo adulto. Esas son las instancias, esas son las figuras que deberían generar paz, la posibilidad de construirte tú mismo tu destino, de tú con tu esfuerzo, que es un esfuerzo mancomunado, porque no es, ningún individuo sale a camino a flote por sí solo. Él es el producto de una sociedad, él es el producto de una comunidad, él es una persona, es decir, alguien que lleva consigo todo el mundo social que lo crió, todo el mundo social que lo acompaña en la adolescencia, todo el mundo social que lo educa más allá de un aula formal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esa persona no tiene los mecanismos, no tiene los caminos mediante los cuales construirse de manera pacífica, esa paz a través de lo que todo el mundo espera de una sociedad que le brinde oportunidades mínimas, no para ser millonario, sino sencillamente para vivir su vida digna, austera, sobria, digna. Pero cuando todos esos caminos, esos senderos se cierran, ahí hay una violación, ahí se violenta las expectativas de la gente, ahí se violenta la decencia como figura fundamental de entender qué esperamos los unos a los otros. Y entonces los que están gobernando son los responsables de eso. Entonces son los responsables de hacerle una guerra a los pobres de este país, de hacerle una guerra permanente, una guerra que incluso tiene sus fuerzas de choque. Porque entonces cuando esos jóvenes vienen al Gran Santo Domingo, al centro de Santo Domingo, al Distrito Nacional, a la circunscripción 1, como le dicen, a buscar, porque aquí es donde hay dinero, aquí es donde pueden encontrar un cliente si son electricistas, un cliente si son plomeros, clientes si son taxistas, en fin, todo eso, o si son delivery, por ejemplo, porque aquí es donde hay un poquito más de dinero, entonces la policía los reprime. Y hay otros que toman al final la historia por sus propias manos. Y siendo ellos jóvenes que no nacieron violentos, la violencia que ellos reciben de la sociedad, entonces la incorporan en su haber y entonces generan a su vez o reproducen violencia en sus territorios. Y esos son los que entran a delinquir para tratar ellos de ¿qué? De obtener unos tenis, ¿no? De obtener tal vez el dinero de cómo financiar alguna adicción que producto de las políticas públicas desastrosas de este gobierno, de una escuela pública que solo ha sido aulas, y ustedes saben para qué, la construcción de aulas y un desayuno escolar, que está bien, por supuesto que era necesario, pero eso es un programa social que está ahí, pero que no es suficiente, está lejos de ser suficiente. Entonces al pobre, señores del poder, nosotros no le podemos dar lo mínimo para que sobreviva, porque el pobre cuando sobrevive solamente con lo mínimo, necesariamente tiene que buscar algo más, porque ese mínimo para sobrevivir no le da, usted lo sabe muy bien. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Buscar maneras alternas de cómo hacerse de eso que la sociedad le quitó. Por eso atraca a mucha gente. Y con esto, por supuesto, no me estoy refiriendo a que usted tiene que ser de un origen social X para tener que atracar. No es así, pero lo que tenemos que entender es que la gente que delinque en este país de orígenes humildes, lo hace porque esta sociedad no le dio las oportunidades que normalmente debería darle. Y entonces además le exige a ellos que tienen que vestir de una forma, que tienen que hacerse de dinero rápido, porque esos son los ejemplos que desde arriba bajan. ¿Y de quiénes bajan esos ejemplos? De los principales delincuentes, de esos que nunca son anunciados en los titulares de los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, nosotros teníamos en los periódicos delincuencia, inseguridad pública. No, la inseguridad pública es que aquí hay un gobierno esencialmente de multimillonarios, de gente que no heredó fortuna, por ejemplo, y que anda en la calle. ¿Y esos qué son? Esos se sacaron la lotería, pues claro, aparentemente se sacaron una lotería cuando llegaron al poder político establecido, al Estado, al manejo del presupuesto nacional, para hacerse de riquezas. Ustedes, señores del poder, son los que están violentando la paz de la gente, quitando de sus derechos, no conculcándole lo que debería ser el patrimonio de todos, porque este país se trabaja mucho. En este país usted sale a todas las calles en la mañana
y ve a la gente con sus termitos, con sus loncheritas, con sus bultos, etcétera, caminando, trabajando a las 5, a las 6 de la mañana. Eso es digno de ver. Lo que no es digno es que ustedes, señores del poder, a las 9, a las 10 de la mañana, salgan en sus jipetones Tahoe, en sus Suburban, en sus Lincoln Navigator, negras todos, por ejemplo, y les traen en la cara a la gente las riquezas malavidas que ustedes han usufructuado de parte del presupuesto público. Porque eso, ustedes saben quién es que lo paga. Eso lo pagan los infelices que están ahí dando la batalla a base de sudor, lágrimas y demasiado sacrificio para que ustedes de manera tan indigna puedan quitarle la paz, puedan robarle a la gente, al pueblo. Ustedes que están enquistados en el poder, señores. Entonces ustedes no pueden estar haciéndole la guerra a los pobres, porque al final esa guerra se le va a revertir, señores. Lo decíamos el otro día, no hay balas que puedan contener cuando un pueblo enérgico y herido llora. Esas injusticias tiemblan, como decíamos recientemente. Ustedes tienen que saber que la mejor inversión, la mejor economía es aquella que invierte y redistribuye y le da democracia en las salas de emergencia de los hospitales, le da democracia en las clínicas, en las atenciones primarias, le da democracia con escuelas de calidad. No con el allante de la república digital, no con el allante de la supuesta república educativa, no, señores, no. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy aquí es una situación calamitosa porque ustedes la han originado. No porque el dominicano no es como ustedes pueden, algunos de sus voceros decir y hablar, de que este es un pueblo desorganizado. Ustedes lo han desorganizado. Y aquí la inseguridad pública es producto directamente de las acciones y políticas que ustedes han establecido en este país.